Bueno, amigos, a lo mejor algunos están abriendo los ojitos tarde porque es domingo y se perdieron de una escaramuza increíble. Ya les hemos pasado en video el momento mismo en que ataca el equipo del Tinkoff, apenas 5 kilómetros de haber salido a esta ya de por sí etapa corta. Sabíamos que se iba a formar rápido una fuga, pero que no iba a incluir al líder de la clasificación general. Pero eso solamente nos da a entender una cosa, la madurez que poco a poco ha tomado en el camino Nairo Quintana de estar ahora más vivo, más listo que nunca, porque eso es lo que ha visto también de otro líder, como es el caso de Froome, que ha analizado a sus rivales y que toma por sorpresa. Bueno, pues ahora el factor sorpresa ha brindado esta ganancia de tiempo para Nairo Quintana cuando nos quedan 24 nada más para terminar. ¿Cuánto queda para que comience la cuesta, para que principie el ascenso? Preguntan aquí todos los oyentes televidentes. Faltan 10 kilómetros, la última subida. El premio de primera es de 14 kilómetros, 500 metros en Salén de Gallego, en Aramón Formigal, que es una estación de esquí, una estación de invierno muy frecuentada en la época de invierno por esquiadores y todos estos deportes de invierno, pero que ahora por la temporada va a estar seca y va a tener un clima agradable. En la parte baja estaban a 35, 36 grados centígrados, pero cuando empiecen a subir va a cambiar un poquito la temperatura. Pues una lástima que se quede Fernández, porque es un gran escalador, el que quizá haya puesto el mejor ritmo para las subidas del Movistar en esta Vuelta a España, pero ya entregó también sus credenciales de hoy y se queda solamente Nairo Quintana con un gregario adelante. Y nos escribe Víctor Hugo Peña, camisa amarilla del Tour de Francia, que está muy pendiente de esta emotiva etapa. Más adelante encontraremos... ¿Qué dice Víctor? No, saludando que está pendiente con todo, pues... esperando que se consiga ese Malioto, la diferencia se amplíe frente a Chris Froome. Les estaba contando que en este último ascenso está el túnel de Cotefablo, un túnel en el cual hubo un accidente hace ya muchos años y Rasmus Dietzen obviamente se accidentó, tuvo fracturas complicadas, luego demandó a la Vuelta a España porque en la transición del túnel mismo no había buena iluminación, mejor dicho, no había iluminación y la Vuelta tuvo que indemnizar. Bueno, desde esa época el túnel ya quedó muy bien iluminado. Hace rato sucedió. Recuerden que Raymond Dietzen fue nuestro rival en la Vuelta de 1987, el subcampeón cuando ganó Lucho Herrera. Bueno, el técnico triunfador, el técnico está feliz, le están saliendo todo hasta... Le dan su vitrina en cámara, cambió la suerte para este equipo maldito. Steve de Jong es uno de los dos directores que tiene el equipo Tinkoff, el otro es también un gran estratega, Sean Yates, un hombre que tiene además una mentalidad ofensiva, pero se dieron cuenta que también el equipo Tinkoff está compartiendo un poco del beneficio de estar acá adelante con el vehículo y le dio una caramañola al corredor del equipo Katusha. Es que pues comprenden que la colaboración es de todos. En este deporte se ve mucho la solidaridad cuando se conforman este tipo de grupos y sobre todo en el grupeto que llamamos, esos corredores que están en la parte trasera de últimos, quienes permanecen inclusive más tiempo montados en la bicicleta que los ganadores y que solo el aliciente que se llevan es el concluir la etapa, mientras que los que vemos al frente al menos tienen la posibilidad de ganar. Ese grupeto es, la verdad, de corredores muy sacrificados y que llevan su profesión como oficio. ¿Cuánto queda para el ascenso para que comience la cuesta definitiva, los últimos 14? Quedan 8 kilómetros para comenzar el ascenso y ya el grupo de punta, que era de 14, queda de 13, porque se quedó Fernández del Movistar. No se pierdan, no se levanten de la butaca, que lo que viene ahora es pura candela. Ver cómo va a saltar desde el lote Chris Froome para sacudirse la suerte, la sal de hoy. Este hombre va a dejar a todo el mundo regado, por eso colaborarle, trabajarle tiene algún estímulo que no sé de qué tipo es, pero a todos los va a dejar. Va a sufrir el Orica cuando arranque el hombre que trae la camiseta blanca, va a ir en desesperada a buscar los puestos de comando. Estirado el lote, van a buen tren con el acelerador a fondo. Goga, bonita etapa en los últimos 14. Y es que es el momento en que comprende el grupo de atrás que si no alcanzan con una diferencia de unos 2 minutos al grupo que está adelante, posiblemente sí se les vaya a escapar viva la paloma de la clasificación general para varios. Pero yo como
pues estoy esperando que esto todavía nos dure más. En la emoción esperaré que empiecen a saltar todos los escaladores, incluso cuando empecemos las primeras rampas. Y va a ser un duelo muy parejo porque las fuerzas, creería yo, están muy, repito, equilibradas. Esos tres escaladores, esos que aparecen en la pantalla, esos son los que van a armar, a dinamitar esto ahorita. Chávez, Yates y Fromm. Ese será la cuota, entonces, el casting que están haciendo en este momento los ciclistas. Ahí pues lo mostraban en la pantalla porque el productor estaba pensando, igual que nosotros, en que esos hombres pueden armar aquí la zaranda, el latigazo, que vendrá posteriormente cuando estamos en zona de tránsito. Amigos, se está moviendo la general terriblemente por primera vez en muchas temporadas. Estamos viendo al keniata blanco en dificultades, sin equipo, sin apoyo. Los muchachos se quedaron atrás en un lote que se despistó en el día de hoy y que ha mostrado otra escenografía sobre la carrera. Ya viene el colibrí, el rojito, está metido con un contador solidario grande, inmenso este contador hoy. Y se ven los 4 hombres del Tinkoff trabajando, trabajan 3, realmente son los que ponen el paso y está contador esperando que comience el ascenso. Este ascenso va a ser determinante para los intereses de la etapa y los intereses de la general. Están Contador y Nairo con los intereses de la general. Los demás van por la etapa. Los del Tinkoff trabajan para beneficio de Contador. Puede colarse uno de los otros de la fuga y de pronto ser determinante en la etapa. Aquí están guardando. Hay que guardar. Contador guarda, Nairo también guarda. No van a fondo todavía. Y por eso el listón está ahí en 2.17, 2.18. Es desesperante ver cómo de ahí no se mueve la tabla. 6 kilómetros para iniciar el ascenso y creo que hay diálogo entre Contador y Quintana. Se están poniendo de acuerdo. De acá para arriba esto va a ser una etapa explosiva porque Froome va a atacar atrás, porque Chávez va a tratar de ir a rueda de Froome. Ojo que Valverde está con Froome y le va a aguantar el paso para tratar de desesperarlo también. No voy a creer esta pasión que estamos viviendo en el día de hoy, la está viviendo España, porque ya estaban enterrando toda ilusión con Alberto Contador y el de Pinto no se entrega. Creeríamos que tanto en la parte trasera como frontal será un ritmo intenso el que apliquen tanto Froome buscando reducir esa ventaja que ronda los 2 minutos 14 como adelante Nairo en ampliarla. Obviamente ambos se podrán sopesar o apoyar en corredores que tengan intereses similares, en el caso de Froome, Chávez y el mismo Simon, y en la parte trasera, en la parte delantera, perdón, Contador con Nairo Quintana. Muy bien, amigos, la fiesta todavía no ha comenzado. Este es apenas el aperitivo que estamos viviendo desde el kilómetro 5, ¿no? En el kilómetro 5 se armó. Yo no sé si ahora nuestro productor nos puede volver a recordar, porque la gente se le está metiendo ya el sol por la ventana. Están despertando muchos aficionados y esto no se lo esperaban. Ni los mejores apostadores, los que entienden, analizan, los científicos de esto. No pronosticaba ninguno que esta situación se diera tan temprano después de lo de ayer. De gente que llegó tarde. Sí, cómo no, les vamos a presentar enseguida cómo se produjo, porque la gente está asombrada. ¿Qué fue esto? Ahí. ¿Esto de dónde salió? ¿Y cómo es que Froome se queda? Atención. Aquí está para ustedes. Vean cómo sale Alberto Contador. Después de que había asomado un poco las narices también Gianluca Brambilla, que afortunadamente, bueno, pues fue otro de los que estaba inquieto de salir. Se pegó también David de la Fuente. Ahí estaba Nairo Quintana con el gran custodio que tiene en Castroviejo. Y un poco más atrás venía el equipo del Sky, muy retrasados porque este era el primer tirón para formar la fuga. Y ahí se subieron varios escaladores, varios corredores con potencia, porque estábamos ganando ya terreno hacia arriba, y Nairo Quintana lee muy bien el ataque del equipo Tinkoff, que no solamente es Alberto Contador, son otros 3 corredores que se vienen y hacen la diferencia y rompen el grupo. Y es que Alberto atacó con esa clase que mencionaba Nairo Quintana en el Tour de Francia, ese tercer lugar que obtuvo, que para todos fue un gran triunfo, un gran resultado, pero que más que estado físico, la clase fue lo que lo llevó a conseguir esa posición. Y es que la clase nunca se pierde. Ayer, particularmente gana Tom Boonen una carrera ya en Bruselas y muestra efectivamente eso, las características de los grandes campeones perduran. Y como dirían los corraleros, nos fuimos. Vamos a buscar el pie de monte. Estamos a 18 kilómetros de meta, 2:10 la diferencia, no se modifica. Esto es un pulso. Parece
parecen un par de gladiadores sosteniendo un pulso sobre la mesa. 3,5 kilómetros para comenzar el ascenso. Se empiezan a acomodar los más potentes. Empieza también el Movistar a tratar de poner paso. De acá para arriba hay que estar haciendo cronometraje permanente para mirar si Froome descuenta algunos segundos o si por el contrario la diferencia se amplían, que es lo que le interesa a Colombia. Aquí se abre Froome sobre la berma de la vía. Se desordena un poco la situación. 2:14, el cronómetro quieto ahí. Parece congelado. Ni para arriba ni para abajo. Mientras en punta van a buscar el pie de Montesí. Jonathan Castroviejo sí es un ángel de la guardia muy importante, ¿no? Para Nairo. Afortunadamente siempre está con él. Cada vez que lo ponen en la nómina nunca se le separa a Nairo. Y ahora están haciendo ya algunos intentos de salir. El Astana, ya se formó también el trenecito del AG2R para Jean-Christophe Perrault y para Jean-Pierre Latour, que también estarían ellos buscando hacer algo en el descuento de la subida. Y como habíamos comentado, están en la raya casi de los 2 minutos. Pendientes entonces de la reconfirmación de Nairo Quintana como líder de la Vuelta a España. A partir de este momento va a empezar otra película. Ojo, no se levanten si se acabaron las crispetas, quietos ahí en la butaca. Ah, no, si tiene el maíz a la mano, alcanza a ir al microondas y poner las crispetas. Eso se hace rapidito en el microondas, Rubén, en un minutico está. Y aquí vienen, nos quedan 2 kilómetros larguitos para llegar al pie de cuesta, la diferencia de 2:16. Con esta diferencia, Froome es segundo en la general y Contador tercero. Y recordemos, es un ascenso de 14,5 kilómetros, 4,6% promedio de inclinación, que para darles un ejemplo no es un ascenso duro, es un ascenso muy para los corredores. Eso sí, hay unas pequeñas rampas del 10%, pero que invita a que se mantengan grupos de 2 o 3 corredores durante la misma. Muy bien, el ánimo del público, se escucha la algarabía a la vera del camino. Nairo conserva una posición intermedia en la rueda de Elizondo, que es el rey de la montaña de la Vuelta a España, menudito, pequeñito, el corredor muy al estilo latino. A la rueda Alberto Contador, que tiene en este momento hipnotizada toda España, porque el de Pinto resucitó y atrás el forcejeo por descontar. Se está entregando con todo la Astana. Froome se beneficia y los dejará regados a todos en el momento en que aparezca el primer peralte. Están empezando a trabajar los hombres que han quedado del equipo Astana. Ahí está Luis León Sánchez y Miquel Scarponi, todavía aprovechando el trabajo de otro de sus compañeros adelante, pero también están 3 corredores franceses del AG2R. Se ha metido también Talansky, que todavía está esperando poder sobrevivir en el top 10 de la clasificación general. Estamos tratando de ver, ahí está, ya apareció Christopher Froome detrás de la fila de los AG2R La Mondiale. En un puesto donde nunca lo habíamos visto, una silla muy incómoda y sin los compañeros están lejos atrás, han dejado solo al inglés. Se confirma el paso por el sprint intermedio. El que ganó fue Robney, el segundo lugar fue para Contador y el tercero para Castroviejo. La bonificación entonces fue de 2 segundos para Alberto Contador. El paso de la Astana, lo que hizo el Orica hace unos 20 kilómetros atrás, ahora le corresponde al conjunto de Aguamarina, el uniforme que tiene allí el conjunto Astana. Esto se va acabando, señoras y señores. Si este grupo llega con 2 minutos y medio siquiera hasta el pie de monte, otro combate. Vamos a ver, Nairo en la precisa, en la voladora, para que vea usted que en carrera larga hay desquite. Si por un descuido se perdieron segundos el día del triciclo de Chris Froome, por un descuido de Nairo por ir a recoger el líquido en una caramañola, pues hoy también le pasaron la misma factura, le dieron de su propia medicina en el descuido de los primeros 5 kilómetros al fondo la montaña, como dientes de tiburón. Quintana sería líder, a 3:11 estaría Froome con esta diferencia, Contador a 3:28 sería tercero y Chávez a 4:18 sería el cuarto, Jake sería quinto y Samuel Sánchez podría subirse a la 6ª posición. Yo calculo que si Nairo termina con la ganancia de ese minuto que ayer se le escapó, que podría haber sido el día, si termina con la ganancia de ese minuto, yo creo que va a ser una cosecha enorme, positiva. Por más que estemos viendo 2:15, 1 minuto sería una cosecha enorme y muy positiva para Nairo. Y va en contradicción a lo que había dicho Eusebio muy temprano, lo vamos a recordar, dijo que el líder realmente, el líder, pues ese, el líder virtual es, ahí la tiene Nairo por unos días, la camiseta, pero estaba muy
desconsolador ese concepto, porque suena el desayuno, le sabe a uno amargo. Y yo creo que contradiciendo ese pronóstico de Eusebio, da rabia. Y le hirieron el amor propio seguramente el colombiano, que se apuntó en la fuga precisa. Primer kilómetro del ascenso, empieza el último premio de montaña del día, se sube al 4% en este momento. Exacto, todo el equipo de la Astana que quedará borrado en cuestión de kilómetros, 2-3 kilómetros, soportando ahí como columna importante en el lote el tren de carrera que no baja de los dos. Bueno, un murciano que se nos quedó, Rubén Fernández del Movistar, una pieza importante. Pero hay otro murciano que le está dando la mano a Chris Froome, es el que pone todo. Luis León Sánchez es tan murciano como Alejandro Valverde, 3 ciclistas de renombre que ha dado la Vuelta Murciana. El grupo en el que está montado Christopher Froome se ha disminuido sensiblemente después del paso de segunda categoría, incluso en la bajada, aunque se llegaron a frenar porque no querían, digamos, ponerse al frente y colaborar con el descuento. Algunos corredores incluso quisieron mandar a Froome adelante, tampoco se dejó y puso el equipo a estar entonces a esos que todavía están persiguiendo. Vamos ya directamente al primer kilómetro en este ascenso y nos vamos a acercar a ese famoso túnel en 1 kilómetro. Y es el momento de tomar los últimos sorbos, de hidratarse bien, de comerse esos geles que contienen altas dosis de glucosa y demás para poder solventar bien la última subida. Gracias por el apoyo, muy amable. Una Astana que queda en el camino, 6 que se entrega y quedan 2 para 3. A ver, la G2R también está incrustándose allí. Segundo kilómetro del ascenso para el grupo de punta, se baja un poquito la inclinación del 4% al 1.2%. En un terreno un poquito más liviano, pero luego viene una rampa dura en el kilómetro 3 y en el kilómetro 4 de este ascenso. Hay que esperar entonces a que se encuentren con la oscuridad del túnel, porque ahí también supuestamente podríamos tener a lo mejor algún cambio en la punta, aunque realmente ahí es un momento de no hacer daño, de no rebasar, porque la oscuridad no le pega igual a la pupila de todo mundo. Pero por lo pronto estamos esperando a que llegue precisamente ese túnel en el kilómetro 12,5, al cual ya se van a acercar los hombres de punta que todavía están a cargo de Moreno Moser del equipo del Canon del Drapac. Ahí está el túnel. Ajá, entramos en la oscuridad de este túnel, se los tragó la tierra, pero a los de atrás, porque están perdiendo posiciones importantes en el top 10. Estos se meten por aquí y a ver dónde va a salir la cámara en el otro costado. Este tipo Tour, ¿no? A veces tienen la genialidad también del Tour de Francia en este agreste terreno donde se está definiendo gran parte de la Vuelta a España. Estamos buscando el del nivel del 10% que viene más adelantico, Jota. Se metió la cámara en el túnel también. Aquí estamos esperando la salida del túnel, que puede ser un buen punto de referencia. La última diferencia era de 2-2 entre este grupo y el grupo que persigue. Ahí está la otra boca. Vamos a ver cómo aparecen, quién le está dando, cuál es la porción de ayuda que están ofreciendo cada uno de los integrantes. Esto como que se reformó, era una carreterita vieja de adiós carretera y le metieron el túnel, el progreso para pertenecer a la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué estará pensando Chris Froome en este instante donde ve alejarse las posibilidades de ganar la Vuelta a España? También debe estar evaluando hasta qué punto marcha en compañía de ese grupo que lidera de corredores de la Astana y emprende ese camino final. Él debe estar evaluando la situación. ¿Me conviene más ya irme en solitario o seguir resguardándome del trabajo de otros conjuntos? Ahí están emergiendo finalmente, ahí que se nos acerque un poco la cámara para describirles a ustedes. Vuelve a tomar el control el equipo del Tinkoff, se ha quedado al frente ese uniforme amarillo, pero ya encuentra el relevo porque también están los uniformes del equipo del Ethics Quickstep, que no han hecho realmente quizás el gran desgaste, pero que están ahí montados, mientras que todavía Jonathan Castroviejo le da una ayuda importante a su líder en el grupo principal. Además que es el único corredor que utiliza una bicicleta similar a la de Nairo Quintana en cuanto a su medida y que puede dársela en caso de avería o falla. Moreno Moser ya no puede más y va a dejar a su suerte allá adelante bien colocado David de Fórmulo. No he vuelto a ver el cronometraje. ¿Usted tiene un cronometraje particular, una producción aparte? Empecé el cronómetro cuando salieron del túnel. Hace 50 segundos salieron del túnel los hombres de punta, los que
que persiguen todavía no ingresan a este sector. Nos quitamos el sombrero ante Nairo, nos dicen los colombianos que escriben en las redes. Tienen que traerse a James desde Madrid y ambos en equipos no españoles. Están buscándole ya equipo a Nairo Quintana como le están buscando a James también. Y así, no trabajando para equipos españoles, podrán mostrar lo grande que realmente son. Es el aporte de los aficionados que con pasión, con fanatismo y en forma racional algunos analizan la carrera donde hay más de un portento. Quedan 12 en el grupo de punta, quedan 12, eran 14 en la fuga, ya son 12 y en este momento toma el comando Nairo Quintana. Sí, cuando entramos en otro escenario, Nairo, a ver qué pasa con Albertico por aquí. Nairo es el que conduce. Así es, Nairo se da cuenta de que se están empezando a acercar, que el límite de los 2 minutos ahí está flotando a sus espaldas y él también tiene razón por la que aportar acá adelante. Por eso se pone al frente cuando ya empiezan a sentir que la rampa empieza a endurecerse. 11 kilómetros de película. Al estilo Ben-Hur, en pantalla grande hay que ver el duelo que se viene encima porque atrás los de Lorica tienen que plantearle otra carrera a Chris Froome porque están Jace y Esteban Chávez. A ver, en la otra boca del túnel, ahora sí aparece el cronómetro oficial en la producción española. 2:10 en la salida del túnel, pero empiezan a descontar. Vienen descontando los de atrás, debe haber algún trabajo importante en el grupo que persigue. Qué bárbaro, cómo ha aguantado Fabio Fellini, de verdad, es un sprinter que ha subido enormidades. Y aquí regresamos ahora con Luis León Sánchez, que no se ha movido un centímetro y han recortado unos cuantos segundos al parecer. Y es que Luis León es un corredor de mucha potencia que se le da muy bien este tipo de ascensiones. Eso se traduce en la disminución de la diferencia entre grupo Nairo Quintana, grupo Froome. Bueno, el Movistar a gastar lo que queda porque no hay que guardar nada para mañana. 10 kilómetros a la meta y la diferencia se va derrumbando poco a poco cuando debería cambiarse la historia porque hay un par de escaladores enormes aquí como Nairo y Alberto Contador. Esto se viene abajo un poquitito, pero es que la parte complicada no viene todavía. Esta es un suave, un falso plano por momento, lo que muestra el desnivel de la carretera. Están intercambiando otra vez la punta. Veamos el rostro de este hombre que sigue en muchas ocasiones volteando hacia abajo, pero no todo el tiempo está viendo la computadora a bordo que tiene ahí en medio montado en el poste del manillar. Lo que pasa es que él sufre mucho también de dolor de cuello y tiene que bajar el peso de la cabeza para aliviar un poco ese malestar, pero es algo que siempre ha tenido y es un tic también. Es que lo mencionábamos ayer, sí, muchas veces uno cuando va sobre la bicicleta adquiere ciertas manías o posiciones sobre ella y no es que Froome siempre esté observando los vatios, pienso yo. Obviamente en ocasiones se guía por ello, pero es más una forma, digamos, de montar sobre su bicicleta. Duelo de gregarios, el que estamos viviendo, empeño de la Astana para atrapar al grupo de cabeza en esta etapa 15, que da toda la sensación de un acuerdo entre equipos. Aquí los que no se hablaban, los que no se dirigían la palabra, ni un tarjeto, ni un palabro, tuvieron que hablar y abrir la boca porque de lo contrario, si no hay alianza, se muere más de uno. Ahí estamos pasando por un segmento que va a ser entre 5 y 3%, o sea que por ahí pueden tomar un poquito de respiro. Cuando lleguemos a 7 kilómetros a la meta va a haber una meseta en donde también se puede tomar otro aire y después volvemos a subir, pero por lo pronto es algo estable y no tan exigente. Es que dadas las circunstancias la está sacando barata Chris Froome, quedarse sin un solo compañero y contar con el apoyo no solo de un equipo, el Lorica, sino también de la Astana, ha sido su salvación, pero que le va a dejar unos segundos o de tal vez minuto, 2 minutos de diferencia frente a Nairo Quintana, que puede lanzarlo hacia la camisa de líder permanente allá en Madrid. Otro que puede pasar por el cajero, este ciclista de la Astana colaborándole a Froome y los del AG2R, miren cómo lo llevan, el bandazo al lado izquierdo, un poquitico de líquido y Esteban Chávez ahí atento, protegido por la mirada de sus compañeros. Aquí en punta de carrera donde vienen Nairo y Alberto Contador, en algún momento va a haber un cambio de ritmo y esto borrará completamente a estos hombres que están entregando todo por el equipo del Tinkoff y el mismo Movistar que da su cuota. Tienen resguardados en la fuga los del Cannondale
Creo que Elizondo todavía aparece en la parte de atrás, viene cerrando el escalador y ellos aguantan, porque el trabajo lo tiene que hacer el Tinkoff y lo tendría que hacer el Movistar, que ya queda con 2 hombres. Represando las emociones para los últimos 5 kilómetros, que creo que va a venir la batalla. Aún quedan 8 para llegar a la línea de sentencia y la diferencia vuelve y crece. Esto va a dar taquicardia, sube y baja como el plano allí de la sala de cirugía. Y vamos a subir hasta 1790 metros sobre el nivel del mar. La base de esta subida son 1100 metros, o sea que vamos a tener una ganancia de 680 metros, una ganancia que es mínima comparado con lo que vivimos ayer, que fueron 5200 en total de la etapa reina. Hoy se van a subir nada más 2650. Aquí viene ya la salida y le están diciendo adiós. Luis León Sánchez dice, bueno, me arranco, no me arranco, es que no se quiere quedar allá atrás Scarponi. Sí, se han cortado en la parte trasera y es que estamos viendo un duelo de 2 corredores muy potentes. Adelante Castro Viejo y atrás Luis León Sánchez, que nada raro, ya firme con el Sky para la próxima temporada. Y no tiene nada de raro. Así sucede. Así es como tiene que quedar un gregario. Así es como lo debemos ver, totalmente limpio, luego de dar todas sus fuerzas a su líder, en este caso a Nairo Quintana. Un aplauso para Castro Viejo, que ha hecho una labor fenomenal durante esta jornada. Trofimov también hay que aplaudirle. La verdad es que todos los corredores rusos que se subieron con Alberto Contador en esta escapada lo están haciendo muy bien. Y ahora se van a empezar a dar lo que habíamos comentado, los ataques entre los escaladores, y es Luis León Sánchez el que se quiere llevar a uno de ellos. No quieren llevarse, vean cómo le está siguiendo la rueda al mismo Talansky, el mismo con Froome, y adelante Nairo Quintana. Le están pasando la información que atrás empiezan a atacarse. Aquí tienen que acelerar. Aquí quedan 8 en punta, queda Contador, se quedó Contador ya solo, se quedaron todos sus coequiperos del Tinkoff, ya trabajaron, queda también Nairo solo, 1 de cada equipo están quedando en este grupo puntero de 8 pedalistas. ¿En qué momento vendrá el cambio de ritmo? Estamos esperando ese instante en que saltan los timbres, cunde el pánico en el grupo de punta, pero ahí los lleva Nairo ya seleccionado, el grupito de punta, y atrás, ojo, que no solamente los de la Astana quieren salir, Luis León Sánchez, atrás debe tener su propia ambición, Simon Yates y el propio colombiano Esteban Chávez, que tienen que hacerle la vida insufrible. Se quedó Omar Fraile. Esto quiere decir que tiene la carta abierta Kenny Elissonde para ir por puntos en la cima de esta que es de primera categoría y seguir asegurando la camiseta de líder de montaña. Y observábamos el gesto de Nairo Quintana cuando movía su codo hacia arriba. Eso significa que le den el relevo, que alguien pase a ayudarlo. Obviamente el ritmo es intenso y los otros corredores o ciclistas no tienen con qué, y también estarán pensando en el caso de Brambilla en el triunfo de etapa, a diferencia de Alberto y de otros que también quieren ascender en la clasificación general. Al frente el colombiano lleva la guía, pero no va a fondo todavía, no hace la estampida tradicional. El pedalista colombiano. Le toca ponerse a trabajar a Froome. Ya le toca ponerse a Froome, al igual que a Nairo, pues Nairo cada pedalazo es en pos de conseguir el título de la Vuelta a España y él lo sabe. Y es que Froome, se dan cuenta los demás que, bueno, ellos atacan, pero Froome se les pega, entonces no va a haber diferencias. Por eso vemos ahora al primero y al segundo de la clasificación general tomar cada uno el destino en sus manos en la subida. Nairo. La diferencia sube y baja como el dólar, señoras y señores, y estamos ya con 2. Otra vez la rayita del 2 de diferencia, 2 y 1. Pero aquí no hay reacción de Chris Froome, que sigue mirando, mira a la derecha. Y Chris Froome hace un gesto con su dedo indicando círculo. ¿Eso qué significa? Que pasen todos, que se articulen, que se roten. Pero obviamente todos tienen diferentes objetivos e intenciones, y la idea no es ayudarle a él a un paso constante, que siempre es mejor que ir a arranconazos permanentemente. Ben King es el que le está poniendo ahora a Andrew Talansky, y se va a pegar ahí también Michele Scarponi del equipo Astana. Son 2 del Canon del Drapac.
A Talansky también le conviene estar por delante porque si no va a perder su casilla dentro del top 10. Vamos a llegar al kilómetro 7. Entre el 7 y el 6 hay un descanso. Y seguramente ahí es en donde se van a volver a organizar mentalmente los corredores más importantes en la subida. Vean la cara de Nairo. Está completamente concentrado en la tarea que viene. Y está, la verdad, consciente de que hoy tiene que lanzar el machetazo final al tiempo. Y Alberto Contador, nada tonto ni perezoso, se le pone a la rueda al colombiano. Así es, la carrera interesantísima. Desde ayer estamos viendo un par de etapas de leyenda. La locura del ciclismo cuando presenta estas situaciones que nadie esperaba. Un día domingo con semejante noticia, Froome más humano. Debilitado hoy por la ausencia de equipo que se le quedó cortado por una falta de concentraciones que dicen los del fútbol. No, una falta de concentración en el arranque en los 5 kilómetros. En los 8 de adelante está Quintana y está Contador, que tienen claras aspiraciones en el tema de la clasificación general, pero también está Formolo, que es puesto 11, y está De la Cruz, el del Etix, que también es puesto 14 y podría buscar un top 10 que es importante para su equipo. Hay intereses de la montaña con Elizondo y hay intereses por la etapa con el Katusha, que trae a un hombre que aguante el paso. Y ahí esa falta de coordinación, de entendimiento en el grupo Valverde, Froome y demás, conviene para que los corredores adelante aumenten ya la ventaja a 2 minutos 4 segundos. Luis Ángel Mate ha decidido salir, dijo, bueno, pues ya me cansé de este falso paso que están poniendo los demás porque no se quieren llevar a Froome. Y hay un viento frontal intenso, sí, ojo. Que también, digamos, va en contra de las intenciones tanto de Nairo como de Froome, uno para alcanzar y el otro para descontar más. De acuerdo, usted a veces los ve como en cámara lenta, pero es que el viento sopla, las banderas lo mostraron ahorita, está agitado un poquitico el ventarrón por este costado donde no hay naturaleza, aquí no hay árboles, está todo abierto al cielo como una mina chilena y aquí viene Nairo todavía comandando la acción, el timonel de esta fuga interesantísima. Atención que acaba de corregir la información oficial de la Vuelta, el paso por el sprint intermedio, se lo dieron a Contador sobre Robney y Castro Viejo, o sea, un segundo más para Contador que queda a 3.25, estaba a 3.28 cuando comenzó la etapa. El hombre magullado que casi va de clínica, que perdió una noche de sueño, que casi era imposible que continuara. Ahí está peleando el podio. Esto es lo que te atrapa del deporte, cualquier deporte, del ciclismo, del fútbol, lo impredecible. Tú te imaginas una cosa y al otro día aparece otra. Y ahí es donde te enganchas definitivamente con una actividad donde todo no está cantado. Hay que correr primero. Y aquí estamos, la posición de ataque de Nairo Quintana. Ya va por lo suyo. Bueno, Nairo no le está dando la espalda a la responsabilidad porque él sabe que él tiene la ventaja ahora en el tiempo y se pone adelante precisamente pues para que esto no decaiga. Están pasando por el segmento que les habíamos comentado de descanso, pero luego viene una rampa interesante para poder volver a tomar ritmo. Bueno, ahora sí, le toca al dueño de casa salir a salvar los muebles. El corredor, el keniata blanco en solitario, sin equipo propio. Cuando falten 3,5 kilómetros, ya no va a haber más descansos, ya no va a haber terrenos levemente inclinados. Ahí sí es de para arriba, con una inclinación del 7, luego del 9, luego del 8 y termina con una inclinación del 6 sobre la línea de meta. Ese será el momento seguramente para que el grupo de punta decida ir por la etapa y resolver la número 15 de esta Vuelta a España. Calculamos que si siguen las cosas tal como se están ofreciendo, Nairo Quintana quedará como siempre allí, sólido líder ahora sí, pero sacándole los 3 minutos que la gente reclamaba, que el mismo Nairo quería y pedía para llegar a la contrarreloj. Pueden ser 3 de diferencia en la general individual al concluir este tramo. Y no se veía Froome tan ágil como en otras ocasiones, moviendo una relación más pesada para darle así más avance a su bicicleta, mientras que Nairo sí va concentrado. Estamos viendo otra vez ya una lucha, no de los segundos como estaba Luis León y Castro Viejo, sino de los primeros, de los jefes de fila, en este caso Nairo Quintana en la parte frontal y atrás Chris Froome. Ojo con Contador, que seguramente buscará su podium, buscará el título de etapa y lo vemos que ya no está dando un solo relevo. Claro que sí, es que la verdad hay parte de esta ganancia y de la sorpresa es gracias a los uniformes amarillos.
fosforescentes del equipo Tinkoff. Ahora está poniendo la cara al viento, que esto también puede llegar a desgastar en algún momento en la subida a Nairo Quintana. Alberto Contador está ahí atrás, consciente, pero también los dos del Etixx Quick-Step no han colaborado realmente con la carga y ellos son los que están esperando a saltar. Y es que una vez llegaron al pie de montaña, ellos dijeron, botín conseguido, ya simplemente guardémonos en pos de conseguir el título de la etapa. Y Valverde, no sé qué tiene que hacer acá, tal vez vio débil a Chris Froome. Valverde es muy astuto y quiere hundir por completo al corredor inglés. Este Valverde ya no tiene posibilidades de trono en la Vuelta a España. Ayer perdió 10 minutos y por eso tiene más libertad para juguetear ahí con el líder Chris Froome, que se pone nervioso. Están perdiendo más de 2 minutos y de pronto se está perdiendo la Vuelta a España para el keniata blanco. Hay un botín que está también en juego, que es el de las bonificaciones en la línea de meta. 10, 6 y 4 segundos. Con la segunda bonificación, Nairo le tomaría en el tiempo real los 54 que le lleva más la bonificación, sería 1 minuto más lo que le saque en la etapa de hoy. Es un botín interesantísimo. Quedan 8 para pelear esas 3 bonificaciones, Rubencho. Esa bandera muestra que hay viento. ¿Y es Vuelta a España o Vuelta a Colombia, Rubén? Sí, hay mucha afición, pero yo creo que también se quitó de ahí Froome porque estaba sintiendo los efectos del viento. Dijo, yo para qué me quedo aquí. Y el equipo del Canon del Drapac está tratando de hacer, de romper el grupo, pero no lo había podido hacer. Ahora Ben King se ha quedado adelante, pero no ha podido salir Talansky detrás de él. Y crece la diferencia, ya 2 minutos 16 entre Nairo Quintana y el grupo Froome. Uy, creo que aquí sí van a intentar hacerle el corte para terminar de ponerle el pie en la piedra en el zapato, pero sobrevive como puede el hombre. Exacto, el que venía de otro planeta hoy es un terrícola más en la carrera en la Vuelta a España. Casi queda cortado, otra vez el susto del kilómetro 5. Señoras y señores, el corte se produjo, el ataque desde el momento en que se bajó la bandera y encontró despistados, completamente idos de la carrera. Apenas arrancaba la etapa muy breve. A los muchachos del Sky que no aparecen por ninguna parte, solo les queda su líder sobreviviendo. 3,5 kilómetros para el grupo de punta. Es en la zona donde termina el último descanso. De ahí para arriba son inclinaciones del 7, 9, 6, 8, 7 y 6% para la llegada. Es el momento del ataque. Nairo muy bien, conduce la acción. Allí viene el hombre del Catucha, Mamiquines, que se llama. El corredor que viene ahí ajustado a la rueda y Contador que no se desprende. Es Elizondo, parece un colombianito. Ahí trepado sobre la máquina, sobre el frágil marco de su bicicleta, y este punto nos va a servir de crono. ¿Cuánto tiempo tiene ahí Nairo Quintana? Por lo menos los últimos 3,5 kilómetros ha aguantado, ha desgastado, se echó la responsabilidad. Esto también hay que tomarlo en cuenta. No está dejando que lo lleven, él está llevando la diferencia que se ha creado en el recorrido, que ahora a este hombre se le viene el mundo encima y está sufriendo para mantenerse. Ahora sí se le pusieron por delante 20 corredores. Y es que la diferencia, hemos dicho, Chris Froome estuvo en Juegos Olímpicos y eso se tiene que ver en la segunda parte de esta Vuelta a España. Nairo se mantiene sólido en la parte frontal y las cosas pintan bien, señores. Este dice, no, esto es imposible. A ver, está a punto de tirar la toalla. Es que no solamente, me decía Santi Botero, correr los 260 de la ruta olímpica, es preparar esos 260. El castigo que se dan preparándolo, la obra maestra. Pero no es solo el desgaste por Juegos Olímpicos, es que hoy no tuvo equipo en toda la etapa. Cuando se armó la fuga del Tinkoff, donde se llevaron a los hombres del Movistar, él se quedó solamente con un hombre trabajando en su fuga, se gastó rápido y se quedó solitario, y eso también se paga sobre el final. Aunque tampoco él asumió el rol, de liderar el conjunto, dejó a otros equipos que lo hicieran y se están dando la situación que preveímos, una ascensión no muy exigente que invita a que vayan en grupos de 2 o a 3 y Nairo puede mantenerse en ese tiempo que dijimos de 2 minutos. Bueno, cada vez más al fondo. La verdad es que Nairo Quintana está ejerciendo finalmente las piernas de escalador. ¿Por qué? Porque solamente se está quedando con Alberto Contador a las espaldas. Ya rompió el grupo que venía detrás suyo y eso es lo que hace un escalador de ese calibre. Se les ha metido Brambilla. Ahí están esos 3 grandes escaladores, colombiano, italiano, español, por delante. Están rompiendo el grupo.
tiempo para seguir sumando segundos. 3 en punta para 3 bonificaciones. El paso lo lleva el colombiano a la rueda Brambila, gran heredero de los ciclistas de leyenda, porque siempre ha estado en el top 10 de la carrera. Está en la parte intermedia, detrás de la rueda del colombiano. Alberto Contador atrás, como le corresponde. Lo justo sería que Contador se llevara la etapa, para que nos digamos claramente, aunque esto moleste un poco el oído de la gente que quiere ver a Nairo en todo ganar. Pero es que Contador es el artífice de lo que estamos viviendo hoy, y su equipo que se entregó durante el tránsito entre montaña y montaña. Se está quedando ya Christopher Froome, no está respondiendo a los ataques que le han propuesto otros equipos atrás, como el caso del Astana, como el caso del Cannondale. Está perdiendo ya el ánimo y la moral. Y no es lo mismo pedalear hacia el título de una Vuelta a España que en contra de una jornada que se puso de espaldas para el conjunto Sky. La moral, la actitud aquí pesan muchísimo. Atención, el cambio de escenario entonces se pulverizó el grupo de fuga, y estos son los 3 del comando. Brambila, que buscará etapas seguramente y acomodarse en el top 10 de la general. Contador, este Contador inmenso que estamos viendo en la etapa de hoy, el que estaba entregado por allá al fondo a más de 3 minutos largos, está hoy defendiendo su casta. El por qué ha ganado aquí, ha ganado en Francia, es un gran ciclista. Apretando dientes Contador en el trío de punta. Y en el grupo de Froome hay cierto desconcierto. Y además, adelante se ha puesto también Esteban Chávez por delante de Christopher Froome. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque esos segundos que pueda sacarle Esteban Chávez a Christopher Froome van a ser importantísimos. Le cuesta mucho trabajo. A Alberto Contador se tiene que sentar, es que está reventando la carrera en estos últimos 1600 metros, y en el último kilómetro hay unas curvas horribles que van a sacarle el jugo a estas piernas de escalador. Igual que ayer, el cambio de ritmo sufre mucho. Contador confesó que lo de ayer Froome y Nairo Quintana lo castigaron demasiado en el cambio de ritmo. Se va el colombiano sin mirar atrás, seguido de Brambila, el hombre de Letiza. La etapa está aquí. Lo que miraremos con mucho cuidado es el cronómetro, porque va a quedar bien distanciado Chris Froome. El colombiano no se entrega. Aquí viene el de Cómbita dominando cada curva, cada peralte. Va aproximándose al último kilómetro de la etapa. Corren todos desesperados a la orilla del camino. La verdad es que estamos motivados por lo que está pasando en este momento en el cuerpo, en el sistema de Nairo Quintana. Claro que también sentimos un poco como de simpatía por Alberto Contador, porque la verdad es que él también tiene mucho que ver en esto. Yo quiero que Alberto gane la etapa, se lo merece, se merece todos los honores de esta jornada. No le va a alcanzar, parece, queda muy colgado. Va por el título Nairo Quintana, va por la etapa Nairo Quintana. Aquí está el Quintana, buscando también la bonificación que lo va a acomodar a ser más sólido en el primer lugar. Va por el kit completo Nairo Quintana, por la bonificación, por la etapa, por el afianzamiento en el liderato. Va por todo Nairo. Va para 2:30 la diferencia. Froome se ha puesto al frente para salvar los muebles del resto del naufragio. Y se le han adelantado a Alberto Contador, se quedó sin piernas. Y aquí está Fabio Fellini. ¿Cómo lo ven? A Fabio Fellini, el italiano que viene por delante también con Kenny Lison, que también quiere sus puntos de la montaña. Últimos 1000 metros para terminar. Y se abre la puerta de los sustos. Lo que ayer era lejano, remoto, hoy está más cerca. El triunfo del colombiano en la Vuelta a España. Atrás un duelo formidable, cómo se defiende Contador, mientras acaricia la victoria. Le va a salir el de Letis desde atrás. Brambila va con lo justo, le está aguantando. Nairo lo mira, va por todo. Nairo Quintana. De todas maneras hay una porción de segundos importantes, además de la diferencia que está marcando el cronómetro. Froome sufriendo. Ya la desesperación está siendo presa de Christopher Froome. Está derrotado más que otra cosa moralmente, porque ya también Esteban Chávez se le fue por delante, y eso también a él lo está, digamos que doble acuchillando de alguna manera, porque son 2 colombianos que se le van a subir a las barbas. Aquí viene tratando de sobrevivir Alberto Contador, pero se le han metido otros 2 en el camino. Últimos 500 metros, Nairo por todo, Nairo por Colombia. Vuela, flota el colombiano a la rueda Brambila, el hombre de Letis, a ver qué hace el de Colombia sujetando el manubrio por la parte alta. Lo toma por los pitones. Vamos a ver si hace la rueda completa, es decir, triunfo, liderato sólido, como lo queríamos
Vamos para la contrarreloj que viene la próxima semana. Concentrado, metido, casi mordiendo el manubrio. El colombiano se va a arreglar, se va a hacer el glamour. A ver si el de azul se está preparando mejor. Parece que para la foto. Bueno, es Gianluca Brambilla, está esperando el momento de asalto. Es un corredor que no ha gastado tanto, que no puso la cara al viento en la subida. Gianluca Brambilla quiere salir de atrás, pero le va a costar mucho trabajo porque este ritmo a Nairo Quintana se le puede escapar y lo va a dejar ir. Ya no quiere desgastar, me imagino yo, en el tanque. Todavía tiene algo Nairo Quintana, pero no va a poder. Y gana el que nunca colaboró en la fuga, Brambilla, que supo succionar la energía de los contrarios. Celebra el deleite, es una etapaza de todas maneras. El amarillo, el azul y el rojo en las banderas que están aquí cerca a las barandas y cruza Nairo Quintana. Empieza el cronómetro. La contrarreloj de Nairo era hoy y la hizo en cronoescalada. Se toma la bonificación y eso ya le marca 1 minuto sobre Froome y el tiempo que le sube a continuación. No, bueno, lo de Fabio Fellini es impresionante. Sí. Un sprinter aquí arriba. Es como si hubiera ganado un John Degenkolb. Más o menos, cuarto entra para asegurar su liderato de la montaña. Kenny Lison, está David de la Cruz, que quería también estar adelante. Y gracias, Alberto. Muchas gracias por lo que has hecho hoy. Valiente, se te levantará un monumento también aquí. Qué grande es Alberto Contador. El de Pinto, en toda su inmensidad, en esta etapa colosal. Viene el resto de los fugados. Aquí no tiene nada que ver la clasificación general. Usted haciendo un crono, ¿no? Bien, Esteban viene, que eso es muy importante, señores. Tomen también ahí ese cronómetro, porque hay diferencia entre Esteban y también Christopher Froome. Atención, recuperando los segundos perdidos. Chávez, que estaba de tercero en el podio. Contador va a quedar a 4:01 de Nairo Quintana en la general. Exactamente, ocupando la segunda casilla. A ver, viene Esteban Chávez. Ojo, acomodémoslo en la general, entrando sobre la alfombra roja. En los últimos metros viene el bogotano, tal como ayer, mejor que ayer todavía. El pedalista y Froome se volvió un terrícola más. Aquí no hay extraterrestres, señores. Lo que naturaleza no da. Aquí el potenciómetro no ayuda. Ay, es que Esteban Chávez tiene que agradecerle también todo el sacrificio del equipo en conjunto y además el de Simon Yates, que hizo también mucho porque él tuviera la ventaja y las piernas frescas. Y destacar que Chávez fue el primero en entrar de ese grupo perseguidor de Chris Froome. Aquí viene el hombre que está sufriendo hoy, castigado, se le ve en el rostro y se descompone un poco sobre la máquina y por más que mire la pantalla no encuentra el remate, la línea del fondo. Están llegando los Katusha en este instante, que también estuvieron en la fuga, y atención que Froome no llega todavía y esto va ya en 2:16. Atención que Chávez entró a 1:49 de Nairo. La diferencia entre Froome y Chávez es de 1:07 en la general. Y Valverde se le pone por delante también a Igor Silin. Ahí viene Omar Fraile, que se había quedado cortado. Tic, 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 este reloj que se vuelve un verdugo horrible para Chris Froome. Y aquí está la gran diferencia. ¡Qué cosecha, señores, la de hoy! Va a dejarlo a más de 3 minutos en la general, con una contrarreloj pendiente, rostro descompuesto en el keniata blanco, que por fin lo vimos mirándole la espalda a los escaladores. Mire, ya está por poquito, pero conserva Froome la posición sobre Chávez en la general. Está desahogando en el rodillo, y es que lo que hizo Nairo Quintana es lógico. Él también ofreció una gran parte de sacrificio en la subida. No es que le regalaron, hizo casi 6 kilómetros en punta hasta el final. Era lógico, obviamente. Él se llevaba el liderato. Los de Letix, Brambilla y compañía colaboraron durante todo ese tramo tan intenso que generó Alberto Contador con esa salida tan abrupta, tan fuerte, y al final, como es lógico, aprovecha la situación. Brambilla se lleva el triunfo de etapa, Nairo se lleva la camiseta más sólida, y entonces nos esperan unas jornadas más adelante donde ya será la estrategia del Movistar más conservadora. Aquí ya hay un anticipo previo. A un anticipo matemático. Nairo líder, seguirá siendo segundo Froome a 3:35. Chávez va a quedar tercero a 3:56 y Contador a 4:01. Esto es matemática rápida, vamos a confirmarlo. De verdad que hoy para mí el ganador
sinceramente, y alegrándome enorme, pues muchísimo por lo conseguido por Nairo, es Alberto Contador. Alberto Contador fue el gestor de esta etapa que vimos hoy, una etapa apoteósica, y es que al comienzo se salió de su límite, se salió para poder dar esa situación y que se consolidara esa fuga, y al final lo pagó, aumentando puestos en la general, pero no accediendo al título de etapa, que era lo que perseguía inicialmente. Anticipando aquí y reconfirmando los datos que nos entregaba Jota sobre la general. Antes de que la anuncien, creo que como la dimos, el líder es Nairo, Froome va a quedar a 3.35, Chávez va a quedar a 3.57 y Contador va a quedar a 4.02. Son 4 para pelear el podio, porque creo que el siguiente en la general puede ser Samuel Sánchez, que está a más de 6 minutos, lo mismo que Talansky y lo mismo que De la Cruz, que serían los siguientes en la clasificación general. Se está resolviendo la vuelta y van quedando 4 perfilados para 3 cajones en el podio. Y en la ganancia, precisamente, Esteban Chávez, que está con nuestro Nelson. Adelante. Bueno, Esteban, ¿cómo vivió esta etapa tan dramática con un final glorioso para los colombianos? Wow, fue una etapa muy intensa, muy dura. Los primeros 5 kilómetros, no sé si los habrán visto en televisión, pero fueron muy agresivos. Luego de una etapa de ayer, mientras el cuerpo calienta, las piernas entran en forma, hay mucho dolor y ahí fue en el momento que Quintana y Contador se fueron adelante. Atrás quedamos en un grupo con Froome y prácticamente fue una contrarreloj por equipos adelante y una contrarreloj por equipos atrás. Una contrarreloj en escalada. ¿Lo sorprendió la escapada de Quintana y de Alberto Contador? Es lo que te acabo de decir, sucede por eso. Entonces al final nos tocó poner el equipo, Sky puso el equipo, Astana puso el equipo y al final intentamos recortar el tiempo que más pudimos. ¿Pensás que hubo un trabajo de equipo entre ellos, digamos que ayer no se dio y hoy se dio? Sí, hicieron un trabajo increíble. Movistar, Saxo, es un equipo muy fuerte, al igual que Sky, al igual que Orica Bike Exchange, al igual que Astana, y hoy fue una etapa muy bonita para los televidentes. Por supuesto, pero ¿sabe qué queremos destacar también, Esteban? La cintilla que ustedes colocaron en su brazo hoy. Quiero que le explique. Ya ha hablado de la etapa, ya estamos contentos con lo que hizo, pero quiero que cuente eso que es maravilloso también para el equipo y para ustedes, por favor. Teníamos un fan de 9 años de Orica Bike Exchange, de Esteban Chávez, y lastimosamente por culpa del cáncer nos ha dejado en mayo, y esta cintilla es en honor a Pablo Sanz, que era un gran fan de nosotros. Hoy creo que hoy nos ha empujado, lo llevaremos siempre en el corazón, y eso también es un poco para la caridad, para la investigación del cáncer infantil.